Muy buenas noches, ya estamos en tiempo de entrevista política aquí en Canal 6 Televisión y hoy nos vamos a acercar hasta el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en concreto hasta la Concejalía de Fiestas, porque al margen de toda la información que genera esta concejalía y otras de las que también se ocupa, hay informaciones de cierto interés y que nos interesan y a ustedes seguramente también despejar, informaciones que debemos y queremos despejar con nuestro invitado esta noche. Fernando Ballesteros es el concejal de Fiestas del Centro Canario Nacionalista del CCN en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un placer estar aquí en estos estudios y contigo. Bueno, sorprendía, o no, a lo mejor no tanto, hace algunas semanas anunciando que dejaba la política para dedicarse a su profesión. Él es abogado, pues comenzará a ejercer justo después de las elecciones del próximo mes de mayo. ¿Será definitivo? ¿Es definitivo este anuncio o hay vuelta atrás? Absolutamente definitivo. Es una decisión, además, de puro y estricto orden personal. Una decisión muy meditada y, sobre todo, una decisión consensuada familiarmente. Con lo cual, yo creo que reúne todas las condiciones para que sea definitiva y no por ello significa que no vayas a seguir interesado en las cosas públicas, en las cosas de los demás, porque yo creo que el que ha tenido la oportunidad de tener esta vocación de servicio público, que es tener bajo su responsabilidad un cargo público, siempre pues le queda el gusanillo. En cualquier caso, repito, es una decisión definitiva, es una decisión que probablemente me dé a nivel personal la oportunidad de retomar la vida familiar. Evidentemente también me va a dar la oportunidad de retomar mi profesión habitual, que es la de abogado, y seguro que me va a dar muchísimo más tiempo libre para poder vivir, al fin y al cabo. No, pero muchos nos preguntamos que, si llega esta decisión en el momento adecuado. Lo digo porque, claro, su nivel de popularidad en Santa Cruz será de cierta importancia, teniendo en cuenta que ostenta usted una concejalía de mucha popularidad, como es la de Fiesta. ¿Se lo ha replanteado por este motivo o ha sido tajante? No, en absoluto. Yo creo que, repito, es una decisión de carácter personal. Sí sé que el llevar un área como el de las fiestas, ser un poco también a nivel del ayuntamiento cabeza visible de algo tan importante en la ciudad de Santa Cruz como es el carnaval, conlleva ese conocimiento, ese grado de conocimiento a nivel popular que efectivamente te puede distinguir de otros concejales que lleven áreas de menos representatividad o que no tengan tanta trascendencia hacia la sociedad. Pero en cualquier caso, creo que todo político y los cargos públicos en general, y soy ferviente defensor de esa idea, tienen una temporada, tienen un tiempo. Yo entre una temporada, mi primera temporada o mi primera fase en política, que fue del año 95 al 99, estuve 4 años también en el Ayuntamiento de Santa Cruz, llevando el área de cultura. Esta segunda fase, de 2011 a 2015, llevando el área de fiestas y el distrito de Anaga. Y yo creo que eso hace acumular en mi persona ya 8 años dedicado a la vida pública. Y yo creo que 8 años ya son suficientes en cualquier político para que se plantee el dar paso a otras personas, de que haya incorporaciones nuevas en la política, lo que se llama la nueva savia. Y en ese sentido yo tomo esa decisión de considerar que ya con esos 8 años he dado de mí en política lo que tenía que dar. Yo creo que ya es tiempo suficiente, y lo digo no solo a nivel general, sino a nivel de mi propia formación política, de dar la oportunidad a otras personas para que se integren en este compromiso, enorme compromiso social que es ser cargo público. Hombre, pero me está hablando usted de nueva generación o de otras personas. De otras personas, de una nueva apuesta, pero lo cierto es que el candidato será Ignacio González, es decir, que poco nuevo podremos ver en Santa Cruz de Tenerife. Sí, lo que pasa es que yo nunca estuve destinado a conformar la lista del ayuntamiento. Desde el planteamiento interno del CCN nos habíamos enfocado, incluso yo di mi visto bueno para ser cabeza de lista al Cabildo Insular, pero en cualquier caso, y lo digo abiertamente, en mis vacaciones de verano, ya con mi familia al lado, empecé a sopesar en la balanza los pros y los contras de toda esta cuestión. Y al final, pues venció esa parte de tomar la decisión de abandonar la política, tomar la decisión de
dejar de lado ese camino que había iniciado como candidato por el CCN al Cabildo Insular, comunicarlo al partido. También no tengo por qué ocultarlo. Pedí mis sinceras disculpas a la dirección de mi partido en el sentido de que había aceptado algo que al final pues no se llevó adelante. Pero en cualquier caso, y lo digo sinceramente, me sucede Benito Codina. Me sucede, yo creo que un hombre muy comprometido socialmente, un gran trabajador, un gran político, un político de gran altura, miembro de mi partido y al que le doy testigo con toda la garantía de que lo va a hacer o mejor, o igual o mucho mejor que yo. Bueno, ahora que ya tiene tomada definitivamente la decisión de no concurrir a las elecciones de autonómicas y municipales, ¿cuántas veces le ofreció Coalición Canaria que ingresara en sus filas? No, yo sí puedo decir que me he sentido muy a gusto en pero el pacto de gobierno. No le tiraron ofrecimiento, el tejo, no hubo ningún los tejos, ofrecimiento, no le tiraron los tejos. Vamos a ver, yo voy a empezar. Por cercanía no nos voy a empezar por decir que ya no solo no es concurrir a unas elecciones en cualquier lista, sino aceptar cualquier cargo de responsabilidad pública. O sea, a mí me dicen pasado mañana o posteriormente a celebrarse las elecciones locales y autonómicas de mayo de este año, me dicen de coger cualquier dirección general o cualquier otro puesto de responsabilidad y no voy a entrar por ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, centrándome en la pregunta, sí es cierto que yo tengo muy buena relación con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, con José Manuel Bermúdez. Sí es cierto que él, y lo sé y me consta, le hubiera gustado que este pacto con el CCN se hubiera reeditado y que yo fuera la persona que representara a mi partido político en esa concurrencia. Pero más allá de eso, yo creo que José Manuel no hubo ningún momento en el que voy ahí. José Manuel Bermúdez me conoce perfectamente y sabe que un ofrecimiento de este tipo para pasarme de una fila o incluso para cambiar de partido político, dejar mi militancia en un partido político, en este caso en el CCN, y pasar y dar mi alta de militancia en Coalición Canaria, era imposible, porque no concibo desde el punto de vista personal. Yo creo que José Manuel Bermúdez en ese sentido, y no solo José Manuel Bermúdez, sino otros compañeros de corporación que son de Coalición Canaria, me conocen perfectamente porque han trabajado al lado mío y algunos pues llevando la dirección política a nivel institucional, que es el caso del alcalde, me conocen perfectamente y saben que no hubiera aceptado esa propuesta. Pues lo damos por bueno, que nadie llegó en ningún momento y le dijo, ¿por qué no te piensas lo de Coalición Canaria, Fernando? Ahora que sí es cierto, que las cosas están cambiando un poco con el CCN. Sí es cierto, Iván, que un montón de gente que me conoce de Coalición Canaria me decía, nosotros te veríamos muy bien en nuestras filas. Y eso es cierto y siempre me lo han comunicado, y además casi desde el principio, desde que se inició este mandato, desde que se inició esta singladura a nivel de coalición con Coalición Canaria, CCN, PNC. Pero en cualquier caso, de verdad que respeto muchísimo y agradezco muchísimo esas muestras de afecto y esas muestras de consideración, pero yo creo que las cosas tienen que estar en su sitio y cada uno en su casa. Y usted que ha sido un espectador privilegiado en el pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo se ha desarrollado ese pacto? Yo creo que hay dos etapas muy diferenciadas, que son antes de la salida de Julio Pérez y otros compañeros y posteriormente. Evidentemente el partido, al principio, este pacto era difícil. Era un pacto difícil, yo creo que por dos motivos principales. El primero, que era un pacto que nunca se había editado en el Ayuntamiento de Santa Cruz. De hecho, el PSOE siempre había tenido una confrontación histórica con Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz y era difícil el pacto. Y segundo, porque al fin y al cabo yo creo que siempre hubo un acercamiento histórico de Coalición Canaria con el Partido Popular que hubiera hecho posible o hubiera sido razonable o factible que hubieran pactado esas dos fuerzas políticas para conformar equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz, máxima cuando el número de concejales que hubiera sostenido ese pacto hubiera sido muy superior al que actual lo sostiene. Ahora mismo estamos con mayoría de 14 concejales muy comprometidos. Muy justa, efectivamente. Pero en cualquier caso también se ponía por medio que la candidatura del Partido Popular que encabezó Cristina Tabillo fue la ganadora de las elecciones en los comicios pasados,
los comicios locales, y eso de alguna manera dificultaba quién iba a ser la figura del alcalde. En cualquier caso, y creo que fue, no sé quién dijo en las primeras reuniones de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz al inicio de este mandato, que el roce hace el cariño. Incluso fue la propia Cristina Tavío la que en su discurso de investidura hizo mención a esa frase, pero es cierto, o sea, el roce ha hecho el cariño, y donde antes dos fuerzas políticas que tenían bastante confrontación a nivel local se han ido uniendo. Al fin y al cabo, a veces las ideas políticas y los partidos trascienden a las propias personas, ¿no? Y en este caso ha sido al contrario, las personas han trascendido a las fuerzas políticas y a esos partidos, y yo creo que ha habido una unión de un equipo de gobierno donde efectivamente hay que reconocer que ha sido justa, y donde ha habido tiras y aflojas, y donde probablemente seguirá habiendo tiras y aflojas, pero al fin y al cabo yo creo que el resultado final ha sido una mayoría que ha podido sacar muchos temas muy difíciles a nivel de gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz, que han hecho posible que, sin brillar demasiado, porque nos movemos en el entorno económico que nos movemos, y habiendo heredado muchísimos problemas del pasado, que todos los conocemos, y ahí están, tanto a nivel económico como a nivel judicial, se ha sacado la ciudad adelante, y yo creo que eso se palpa. Lo que nos parece curioso es que hay situaciones y asuntos que diferencian y bastante las ideas de Coalición Canaria y el PSOE, y sin embargo han seguido hacia adelante. Por ejemplo, el asunto del mamotreto. Unos abogan por derribarlo, además el derribo inminente, cumpliendo una sentencia, como es el Partido Socialista, y por otra parte está José Manuel Bermúdez y su equipo, que aboga por legalizar la parte que no está legalizada en este momento. No le voy a preguntar por la postura del CCN, pero en ese momento, en esas discusiones, ¿cómo se batalla ahí? ¿Cómo se lidia esa batalla? Con algo muy sencillo, que es irse a los informes que emitan los servicios jurídicos y los servicios destinados a emitir, técnicos del ayuntamiento, y no solo del ayuntamiento, sino también a lo que diga los representantes de la justicia. Se ha pedido una aclaración de la sentencia, a nivel de cómo se tiene que ejecutar esa sentencia. Nos referimos al edificio de aparcamiento de la Playa de las Teresitas. Evidentemente el alcalde ha hecho encargo a los servicios jurídicos del ayuntamiento que emitan informes sobre qué posibilidades da esa sentencia o la ejecución de esa sentencia en torno al mamotreto. Es evidente que José Ángel Martín, como representante del Grupo Socialista, primer teniente de alcalde, y lo ha dicho explícitamente, aboga por la demolición completa de este edificio, pero en cualquier caso yo creo que las dos partes tendrán que estar a algo común, que es lo más objetivo, que son los informes técnicos jurídicos que se emitan por los responsables, que al fin y al cabo son responsables del ayuntamiento en esas materias técnicas, porque el resto es política, el resto son posturas políticas que pueden a lo mejor obedecer a diferentes planteamientos de cómo tiene que ir una cosa, incluso a compromisos con terceros, a grupos de presión social o a grupos sociales simplemente, ya no de presión, que quieran ver en esas formaciones políticas en las que se pueden sentir representados al ayuntamiento, que opten por una u otra postura, pero hay algo que es meridianamente claro, y es que esos informes son los que van a determinar el futuro del mamotreto. Bueno, recuerdo una situación, entiendo comprometida para Fernando Ballesteros, que es en el momento en el que Ignacio González coge un papel y rompe, dice, roto el pacto, Coalición Canaria, CCN. En ese momento en el que conoce esa noticia, Fernando Ballesteros, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Qué va a ocurrir? ¿Pasa porque tiene que dejar su acta, por romper el pacto y dejar de pertenecer al grupo de gobierno? Recuerdo ese gesto, ¿no? De hecho, ese gesto no significó... Ignacio González es vamos a ver, voy a decir primero que a mí me parece un digno representante del CCN, me parece un político de gran altura, me parece una persona muy trabajadora, pero sí es cierto que también es mucho de esos exabruptos, ¿no? Esa ruptura de papeles. Yo creo que esa ruptura de papeles no dejó de significar un símbolo de no estar de acuerdo con algo muy puntual en el Parlamento. De hecho, él ha seguido metido dentro del grupo parlamentario, o sea, no se ha roto el pacto formalmente, pero también Ignacio González es el primero que ha dicho que a nivel municipal, a nivel del Ayuntamiento de Santa Cruz, el CCN, como formación política, con sus criterios propios, iba a mantener el Pacto Santa Cruz.
creo que también se ha respetado un poco cuál ha sido mi postura en todo esto. Yo cuando el CCN suscribe ese pacto, además es un pacto que está formalmente suscrito por mí como representante del CCN, concejal del ayuntamiento o con acta de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, soy el que suscribo ese pacto que se formaliza entre los 14 concejales y se firma por los 14 concejales que conformamos el grupo de gobierno. Creo que también asumo un compromiso personal, ¿no? Amén de que pueda ser un compromiso a nivel también de partido. Pero en cualquier caso, repito, Ignacio González siempre defendió ese criterio de seguir manteniendo el Pacto de Santa Cruz, entre otras cosas porque probablemente la salida de cualquier concejal ahora mismo significaría una desestabilidad en el gobierno municipal, claro. Y significaría no solo esa desestabilidad en el gobierno municipal, sino algo peor, que es la desestabilidad en la ciudad de Santa Cruz. Porque estaban muy justos, ¿no? Es decir, el grupo de gobierno está muy justo. Somos 14 concejales, claro, efectivamente. Son 9 concejales de CCN, PNC, CC, que son 7 concejales de Coalición Canaria, un concejal del CCN y un concejal del Partido Nacionalista Canario. Y por el otro lado son 5 concejales del Partido Socialista, Obrero Español, que somos en total 14 concejales que conformamos este grupo de gobierno. Que me viene muy bien esa reflexión para otra situación un tanto delicada, que es cuando precisamente Hilario Rodríguez dice, pues me voy, los dejo aquí y me paso al grupo, me paso como un adscrito a otra parte que es, pero no es Coalición Canaria. Supongo que en ese momento iba a ser clave también el voto decisivo, el voto de Fernando Ballester, ¿no? Voy a ir, sí, efectivamente. Si se fuera un concejal del equipo de gobierno, no se perdería per se la posibilidad de voto de calidad. Efectivamente, con las votaciones que se elevaran al... Pero simbólicamente... Sería complicado, efectivamente, sería complicado. Máximo porque todavía sería más débil el gobierno, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí puedo decir, y a Hilario lo tengo sentado a mi izquierda en el salón de plenos del ayuntamiento, sí. Que es una persona muy trabajadora, es una persona que tiene un firme compromiso social también, pero también se le va a veces se va un poco por los exabruptos. Todos recordamos lo de la famosa frase del tonicazo o algún exabrupto. Y en este caso yo creo que Hilario, que es un gran defensor de los ciudadanos, ahora mismo está llevando 2 concejalías que son bastante comprometidas, que son la presidencia del Distrito Suroeste, donde por la conformidad de ese distrito hay una problemática social importante, con mucho paro, desgraciadamente con personas que están pasándolo muy mal, y lleva también todo el área de coordinación de todos los servicios de discapacidad, sí, el área de movilidad. Movilidad, además. Efectivamente. Entonces son 2 áreas muy comprometidas y él cree firmemente en lo que hace. Y a veces pues esos exabruptos salen de cabreaduras que tiene él pues con determinadas posturas que a lo mejor tenemos otros compañeros del ayuntamiento, pero que al fin y al cabo siempre se llevan a tregua. Pero en aquel momento también hubo otro momento en el que se va José Ángel Martín, como voy yo, ¿no? Bueno, yo la verdad que me centré más en mi trabajo en el ayuntamiento que en estar pendiente de esas trifulcas políticas, y al final yo creo que como dije antes, por encima de ideas, por encima de partidos, somos personas, y al final el hablar las cosas, el sentarte a dialogarlas es importante, y a mí me consta que ese diálogo siempre ha existido, y muchas veces es cierto también que el alcalde José Manuel Bermúdez ha tenido que intermediar en esas diferentes posturas que han podido tener, no solo estos dos. ¿Es un buen bombero, Bermúdez? No, yo creo que José Manuel Bermúdez es un gran trabajador, una persona muy comprometida con la ciudad. Y yo creo que más allá que de labores de apagar fuegos, lo que ha sido es una persona muy trabajadora, con una conciencia de la responsabilidad enorme, de la responsabilidad que tiene sobre sus espaldas muy alta, y desde luego no le ha tocado vivir la mejor época para poder llevar las cosas de Santa Cruz adelante, pero yo creo que ha tenido una participación muy digna en llevar las riendas de la política municipal de Santa Cruz en estos últimos años. Ya. Bueno, y luego hay un último asunto que precisamente ahora vienen los carnavales, está el asunto del caso Zaida Prieto, que usted pues no le quedó otra que vivir intensamente, además como responsable de fiesta. ¿Con qué se queda después de todo lo que se ha escrito, de todo lo que se ha escuchado, se ha visto, se ha oído?
Hombre, yo me quedo con la tranquilidad de tener la conciencia muy tranquila de que al final pues fue un desgraciado accidente que tiene una principal víctima, que es Zaida Prieto. La cuestión de esta mujer, pues evidentemente a nivel médico, pues tiene una solución muy difícil porque tiene unas graves lesiones. A nivel jurídico se está solucionando todavía por los tribunales de justicia. Ojalá que todo salga bien, no desearle mal a nadie en este sentido. Y en cualquier caso lo que te llevas es eso, ¿no? Un poco el sinsabor o el mal sabor de que bajo mi mandato haya sucedido algo tan desgraciado y tan desafortunado como fue ese accidente en la gala. Pero en cualquier caso la vida sigue adelante. Yo creo que la propia Zaida es la que tiene que salir adelante, seguir con su vida, desgraciadamente portando esas secuelas que le vienen derivadas de ese accidente. Y lo que siempre hicimos desde el Ayuntamiento de Santa Cruz fue, yo creo que fue el alcalde también el que se puso a la cabeza, es estar muy pendiente de su situación, apoyarla, y en cualquier sentido yo creo que ella seguirá teniendo el apoyo, no solo de los que hemos vivido esta etapa, sino de los responsables municipales que vengan, y yo creo que en general de toda la sociedad. Bueno, estos serán, por lo tanto, sus últimos carnavales, organizando los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Ahora, cuando se siente en próximos años en las gradas y escucha alguna crítica, ¿será tan crítico como lo era antes? En absoluto. O entenderá aquello de que ya me pueden cobrar por las papas lo que quieran, después de recoger, ayudar a mi cuñado a recoger las papas, me pueden cobrar lo que sea, por lo duro que es el trabajo, ¿no? Yo creo que el día a día de un cargo de responsabilidad pública, y sobre todo cuando, si nos metemos en este terreno de lo que es la crítica de las agrupaciones del carnaval, de las murgas... O la organización en sí, o en general. Sí, no, pero tiene corta vida. O sea, lo que sucede en un carnaval, lo que sucede en un año, se apaga el mismo día que acaba ese carnaval. Y eso es algo que he podido vivir en primera persona, ¿no? En cualquier caso, siempre he admitido con muchísimo humor las críticas. Sí es cierto que no he sido un concejal especialmente castigado por la mordacidad de las letras de las murgas, pero en cualquier caso... De verdad que lo que me quedo después de haber gestionado el área de fiestas y de haber sido partícipe, yo creo que como con ese privilegio de ser concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz y de, en cierta manera, contribuir a la organización del Carnaval de Santa Cruz, me quedo con buen sabor de boca, con muchas amistades, con muchos amigos y con gratos recuerdos. Ya. De todas formas, con quien sí creo recordar que fueron especialmente duras las murgas y la organización en general fue con Maribel Oñate. Aquí tenemos una persona, con Maribel Oñate, ¿no? Maribel Oñate fue una etapa... Una persona que tenemos aquí en el plató que conoce muy bien de los carnavales. Fueron muy duros los grupos. Fue una etapa bastante complicada. Yo creo que a todos les ha tocado sí, más o menos. Tabasó lidió bastante bien el carnaval. Sí, José Carlos Hacha fue. José Carlos Hacha, y además recuerdo con una anécdota. José Carlos Hacha también le tocó, Intentó cambiar aquello el entierro de la sardina que recibió hasta en el carnet de identidad. Sí. Maribel Oñate es una mujer muy apasionada, una mujer que llevó las riendas del organismo autónomo, y a lo mejor ese apasionamiento y esa dureza con la que Maribel Oñate era un poquito mujer de hierro, ¿no? Y entonces a lo mejor esa dureza hizo que las murgas le otorgaran esas dosis de crítica. Bueno, y Ángel Llanos, nos estamos olvidando de Ángel Llanos, ¿no? Sí, nunca fue concejal de fiesta. Pero sí es verdad que... Sí tuvo mucho que ver, porque en la etapa de Ángel Llanos, todo el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento prácticamente giraba alrededor de su persona. Él daba las ruedas de prensa de carnaval, es cierto. Sí. Que parecía concejal de fiesta. Sí. No, y también recibió. Recibió, además, Pero de todas maneras, yo sí tengo que decir que por lo menos, y es algo muy curioso, y habiendo dejado de ser alcalde de Santa Cruz ya unos cuantos años, don Miguel Seró lo ha recibido y sigue recibiendo y seguirá recibiendo durante mucho tiempo. Le quedan algunos años más para seguir recibiendo. Me consta que Miguel Seró ha aceptado también de muy buen grado seguro, las críticas del carnaval. Bueno, ¿y qué ha ocurrido con las entradas? ¿Al final no se pudieron poner a la venta el lunes o se ha solucionado ya este asunto? Yo creo que ahí... esa polémica, de alguna manera me atrevo a calificarla un poco de artificial. En su momento, determinados medios de comunicación nos dicen que cuándo pueden estar a la venta estas entradas. Dijimos que el pasado lunes había expectativa de poder tenerlas a la venta a través de un sistema informático de venta. Pero era una expectativa. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz nunca dijimos oficialmente que las entradas se pudieran. Eso conlleva un equívoco, un gran equívoco, porque algún medio de comunicación dice que las entradas, o afirma taxativamente que las entradas van a estar el lunes, y todavía estamos pendientes de tramitación administrativa de ese expediente que conlleva que podamos darle el ok
es por revisión de los servicios centrales del ayuntamiento, intervención y secretaría, poderle dar el ok a este sistema informático para la venta. En cualquier caso, yo creo que ha sido una anécdota. Yo creo que las entradas del carnaval, aunque son importantes para esa gente que tiene esa expectativa, tampoco son una cuestión de vida o muerte, y yo creo que ha sido un gran equívoco, y sinceramente, ¿no?, desde el punto de vista del ayuntamiento y formalmente, me gustaría que aquellas personas que hayan podido tener esa expectativa o que hayan tenido cualquier inquietud, molestia en este sentido, pedirles disculpas, porque nunca fue nuestra intención decir que las entradas o dar por hecho que las entradas fueran a salir ese día, y en realidad es una cuestión de paciencia, de que esto está resuelto y de que lo vamos a sacar inmediatamente. Bueno, aunque les parezca a ustedes que queda mucho todavía para el Carnaval de Santa Cruz, comienza la semana que viene, o sea que no se vayan muy lejos. Se presenta, creo que el martes, miércoles, si no me equivoco, las candidatas y... Efectivamente, el día 21 tenemos el primer... El día 21 en el recinto ferial tenemos el primer acto importante del Carnaval, que es la presentación de candidatas a reina, sus 3 modalidades, de infantil, mayores y adultas. Y al día siguiente desembarcan allí las murgas infantiles, la cantera del carnaval, para empezar a meterse con el concejal, con el alcalde, no, es broma, para empezar a hacer sus interpretaciones en 3 días de concurso que definirá quiénes son las ganadoras en las 2 modalidades de interpretación y de vestido, de disfraz, y a partir de ahí ya semana que viene empieza el concurso de murgas adultas, lunes, martes, miércoles. Nos vamos el viernes a la final y ya comparsas, agrupaciones. De todas maneras, el que quiera tener puntual información, que se vaya a la página web del organismo autónomo de fiesta del Ayuntamiento de Santa Cruz, que es Carnaval de Tenerife, www.carnavaldetenerife.es, y ahí tiene información puntual de todo el calendario del Carnaval de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife de este año. Fernando Ballesteros, gracias por la parte que nos toca. Siempre ha sido muy receptivo y cordial con los medios de comunicación. Esperemos que esta etapa de contacto no finalice y que podamos seguir contando, sobre todo con tu opinión, que es muy enriquecedora, ya una vez esté fuera de la vida política y ejerciendo ya como abogado. Muchísima suerte. Muchísimas gracias, Iván, y antes de finalizar la entrevista quiero agradecerte personalmente esa amabilidad que también has tenido tú personalmente y esta medio de comunicación conmigo, y destacar tu enorme profesionalidad, si me permite. Muchísimas gracias. Bueno, pues no se vayan, porque gracias de nuevo a Fernando Ballesteros. No se vayan, porque enseguida llega nuestro compañero Luis Febles con más argumentos, con más entrevistas aquí en Canal 6 Televisión. Hasta ahora.